Derivadas parciales de orden superior. Vamos a calcular en este caso la segunda derivada de la función f de x, y, x cuadrado y cubo. Es una derivada, perdón, es una función de dos variables. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales. Las derivadas parciales, les recuerdo, como son las de segundo orden, van a dar 6 derivadas. Entonces, así simbolizamos la derivada parcial con respecto de x. Entonces, con respecto de x, y es constante porque hay una multiplicación, queda 2x y a la 3. Ahora calculemos la derivada parcial. Bueno, lo voy a simbolizar mejor como lo vengo haciendo acá, de y, ¿cierto? Entonces x cuadrado es constante y derivo y, entonces este 3 de una vez lo voy ordenando, queda 3x al cuadrado y al cuadrado. ¿Listo? Ahora bien, ahora me dice acá, la otra derivada, vamos con la tercera derivada, derive x con respecto de y. Entonces al derivar x con respecto de y, entonces esta parte queda constante y derivo únicamente esta. Entonces queda 3 por 2 porque estoy derivando el y. 6x queda y a la 2 porque derivé fue y. Ahora aquí la derivada parcial de y con respecto de x. Vamos a ver. Entonces y cuadrado es constante y derivo nada más con respecto de x. Entonces queda 2 por 3, 6. X y a la 2. Bueno. Vamos a analizar una situación y esto siempre debe dar así. Cuando yo calculo la segunda derivada parcial de una función de dos variables, la derivada de xy debe ser igual a la derivada de yx. Es una forma de comprobar que el ejercicio va quedando bien hecho. En algunos casos, cuando están haciendo aplicaciones de la segunda derivada, sencillamente calculan esta o esta. No hay necesidad de calcular las dos cuando ya estamos haciendo aplicaciones. En este caso toca hallarla para comprobar. ¿Cuál es la siguiente derivada? La doble derivada con respecto a x. Es decir, cojan la primera derivada y derive otra vez con respecto a x. Entonces con respecto a x queda 2, la x desaparece y y cubo. Ahora, la doble derivada con respecto de y, que es esta. Entonces quedará 2 por 3, perdón, es con respecto de y, ¿cierto? Entonces queda, esta es la que se deriva, 2 por 3, 6, x al cuadrado, y. Y ya hemos calculado las derivadas parciales, las segundas derivadas parciales de una función de dos variables. Miremos este otro ejemplo, segundo ejemplo. Entonces, derivada parcial con respecto de x. Recuerden que aquí tenemos entonces dos funciones, función coseno y función que es el ángulo x más y. Entonces primero derivamos el coseno. La derivada del coseno es menos seno de lo mismo, aquí es como si aplicásemos la famosa regla de la cadena, ¿cierto? Por la derivada interna. La derivada interna de esta función con respecto de x pues es 1 y de esta es 0, o sea que queda 1. Total, esto es lo mismo que tener menos seno de x más y. Bueno, ahora la derivada parcial con respecto de y. La primera parte es la misma porque hay que derivar el coseno, entonces queda menos, la derivada del coseno es menos seno de lo mismo por la derivada interna con respecto de y. Bueno, vuelve y da 1. O sea que total, menos seno de x más y. ¿Cuál es la siguiente derivada? Dice, coja x y derívela con respecto a y. O sea, el resultado de la derivada de x, derívelo con respecto a y. Entonces tenemos este menos que vamos a dejarlo allí porque va hasta el final. La derivada del seno. La derivada del seno es coseno de x más y de lo mismo por la derivada interna con respecto de x, que es 1. O sea que esto vuelve y me da menos coseno de x más y. La derivada parcial de y con respecto de x. Entonces, esta y, ahora la voy a derivar con respecto de x. Entonces queda menos, la derivada del seno es coseno de lo mismo por la derivada interna con respecto de y, que es 1. O sea que vuelve y me da lo mismo. ¿Se acuerdan en el primer ejemplo que les hice que la derivada de x debe dar lo mismo que de yx? Aquí está dando lo mismo. Bueno,
¿Cuál es la otra derivada? De x con respecto de x. Aquí tengo la derivada parcial de x, vuelve y derívela. Entonces la derivada es, el menos sigue, perdón, la derivada del seno es coseno de lo mismo por la derivada interna con respecto de x que dio lo mismo. Bueno, en últimas aquí me está dando prácticamente igual, ¿cierto? Pero no es sino coincidencia, no es que siempre vaya a dar así. Y la última es f de y, la doble derivada con respecto de y, que es esta. Entonces queda menos la derivada del coseno, del seno es coseno, de xy, por la derivada con respecto a y, vuelve y da 1. Entonces queda menos coseno de x más y. Y tenemos las 6 derivadas, que son las derivadas parciales de orden superior, en este caso la segunda derivada de esa función de dos variables. Otro ejemplo. Entonces, si observamos esta función, pues la puedo ordenar para facilitar las derivadas. En otros casos se lo había dicho ya en otros videos, esto yo puedo escribirlo, aquí tengo 1 sobre 2, entonces puedo decir que esto es un medio x cuadrado, y esta y la puedo subir y me queda como y a la menos 1. Por acá tenemos más, el 4 lo dejo quieto. De una vez ordenando puedo subir la x, queda x a la menos 1 y y a la 2. Hasta ahora no he derivado, estoy ordenando mi función de una forma más fácil para derivarla. Empecemos. La derivada parcial con respecto de x de esta función. Entonces el 1 medio lo dejo ahí, es una constante. Y derivo con respecto de x, ¿cierto? Estoy derivando con respecto de x. Entonces 2 a la x le resto 1, queda x, y el y es constante, queda igual. Más, estoy derivando con respecto de x, entonces menos 1 por 4, porque vas a multiplicarlo, entonces aquí me va a quedar menos 4, y al restarle 1 a la x queda menos 2, y la y vuelve y queda constante. Si simplifico, lo pertinente en este caso es cancelar este 2 con este 2, entonces me queda x y a la menos 1 menos 4 x a la menos 2 y a la 2. Bueno, ahora derivada parcial con respecto de y. El 1 medio, como es constante, lo voy dejando, voy a derivar con respecto de y, entonces este baja, entonces menos 1, ¿cierto? La x es constante, y a la y le resto 1 y queda menos 2. Ahora sigo acá, este es constante, la x es constante, pero este multiplica por 4 y quedaría 8. Entonces aquí quedaría 8, y nada más porque le resto 1 a la y. Bueno, si ordeno bien esta parte, entonces este quedará menos 1 medio x al cuadrado y a la menos 2 más 8x a la menos 1 y. Ahora la derivada parcial de x con respecto de y. Esta función, esta es la de x, la derivo con respecto de y. Al derivar con respecto de y, la x es constante y esta baja, menos, queda x y a la menos 2, porque estoy derivando con respecto a y le resto 1, menos, como estoy derivando con respecto a y, esto es constante, entonces queda menos 4x a la menos 2, ¿cierto? Y 4 por 2, 8, vuelve aquí, me da 8, y queda y solo. No hay nada más que hacer ahí. Ahora, la derivada parcial de y con respecto de x. Esta y voy a derivar con respecto de x. Entonces esta baja, este es constante, el 1 medio queda. Entonces menos 1 medio por 2, porque el 2 bajó. X y a la menos 2, porque la y queda quieta. Aquí como estoy derivando con respecto a x, entonces queda menos por más da menos, 8x a la menos 2 y queda y. Y si cancelo estos dos, total me va a quedar menos x y a la menos 2 menos 8x a la menos 2 y. Recuerden que esta debe ser igual a esta, y si está dando. ¿Cuál es la siguiente derivada?
xx, o sea, la derivada vuelve y derive x con respecto de x. Entonces al derivar la primera parte x es 1 la derivada, entonces queda y a la menos 1 porque es constante. Y por el otro lado, menos 2 por menos 4 queda más 8, x a la menos 3, y a la 2, porque es constante la y a la 2. Y la última derivada, pues sería sencillamente fyy. Entonces la de y, vamos a derivarla otra vez con respecto a y. Entonces con respecto a y, este señor baja a multiplicar. Voy a escribirle paso por paso para que ustedes entiendan bien. Menos 1/2 por menos 2. El 2 baja. La x queda quieta porque es constante. Y queda y a la menos 3. Fue aquí en la primera parte. Ahora, con respecto a y, el 8, la x a la menos 1 es constante y la derivada de y es 1, entonces ¿para qué la escribo? Y vuelvo acá y ordeno. Cancelo este con este, inclusive los dos signos. Y me quedo entonces en total x a la 2, y a la menos 3, más 8x a la menos 1. Ahí tenemos la segunda derivada de nuestro ejercicio.